Venga. Daniel, ¿puedo ir al baño? O sea, ahora tienes que ser... Sí, puedes ir al baño, pero voy a empezar la clase igualmente. Vale, pues vamos a hacer el esquema de una red. ¿Cómo sería la red de vuestra casa? ¿Qué elementos tiene? El router. ¿El router cómo lo dibujo? Un cubo con dos palos. Con dos antenitas. ¿Seguro? Con dos El antenas. router creo que si hacéis algún día Packet Tracer, Sí, lo exactamente es que lo estaba hablando. dibujo. Algo sé, ¿no? Sí. Sí, con Algo sé. El router es esto. Sí que es verdad que los de casa pues se puede poner tal. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos un router. ¿Qué más? Bueno, mi ordenador. Por ejemplo, un ordenador. Tenemos un ordenador, que el ordenador Un ordenador. va conectado al router, ¿no? La Switch, otro ordenador. Va conectado aquí el ordenador. ¿El ordenador cómo lo podemos dibujar? Como una pantalla, ¿no? Una pantalla con así, ¿no? Por Así, ejemplo. así, un teclado. Tío, esto está magnífico. Sí, y la silla gaming. Bueno, Yo ¿qué más tenemos? Router, ordenador. La tele. Móvil. PCs. El móvil, por eso. UAP. Le hemos puesto. PCs. Tú, esto es No, pero PCs. Whisky, El móvil, el móvil. El móvil. Pero, Daniel, el móvil. El móvil. Ah, sí. No, pero tenemos una persona aquí, ¿no? Tenemos una persona aquí. Esto podría ser una red ya, ¿vale? Y luego, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos detrás del router? Bueno, la ISP, ¿no? Bueno, no. Bueno, tenemos, ¿cómo lo dibujan? Las Dibujan consolas, no las... esto, ¿no? Sí. Esto ya sería el de interfaz, el esquema de una red. Un poco muy simplificado, ¿no? Vale. Yo Yo estoy aquí, esto es mi casa. Esto es mi casa, vale. ¿Y qué pasa si yo soy un... imagínate que yo estoy navegando a una página web maliciosa que captura mi IP pública. Sabéis que esta IP sería la 192.168, pues 1, yo qué sé, 51. Y luego está la IP pública, que es la que está aquí, ¿no? Pues imaginaos que yo me hackean porque he entrado a una página web que se llama, pues yo qué sé, foro futboleros.cx, por ejemplo, maliciosa, y hay un tío que descubre que mi IP es la 100, 20, 30, 40. Y viene el tío y ¿qué hace? Y él me quiere hackear. ¿Qué tiene que hacer? Si tiene ya la IP pública. Bueno, Sí, eso llegaremos a hablar. Pero el tema es, tiene mi IP pública, hace un nmap, ¿no? Sí. Un nmap y le sale que tengo un router Pixel, modelo 5810, con una versión del firmware 5.0.0, busca en internet los exploits, ve que tiene un fallo en el puerto, me lo invento, 21, que si está abierto, pues con el password fulanito y la contraseña pepita, y me ha entrado. Entonces consigue pasar y, pues, no sé, pues ya tiene acceso a mi red, ve todos los móviles que tengo conectados, me puede hackear el wifi. Esto puede pasar, ¿no? No creo. Vale. Entonces, si yo quiero que este señor no pueda entrar a mi ordenador, ¿qué tengo que hacer? Instalar o instalar firewall. ¿Y dónde lo pongo el firewall? ¿Aquí o aquí? entre el router y el ordenador, ¿no? Bueno, depende. O sea, lo ideal sería que no tuviésemos que hacerlo y que las compañías telefónicas nos lo securizaran, pero al final la seguridad ya sabéis que es una responsabilidad de todos y sabéis que si te hackean el wifi, es culpa tuya, ¿no? O sea, si un tío que te conecta a tu wifi y empieza a hacer cosas chungas con tu wifi y la IP sale que esa IP es la tuya y tú no has hecho nada, viene y la empresa que ha detectado esas actividades maliciosas te denuncia a ti. Claro, no saben que... Entonces tu obligación es... Pero ellos lo pueden saber o tiene que ir la del wifi a... O sea, ellos pueden ver... Imagínate que yo soy un hacker, me conecto a tu wifi, pues para yo qué sé, no
Sí, para comprar cosas ilegales por la Deep Web. Pues eso luego la policía no sabe que tú no lo sabes. La policía vendrá a tu casa y te dará un susto y te dirá, oye, tío, demuéstrame que tal. Entonces, ponte a demostrar y te pueden decir, oye, tu obligación es que tu wifi esté capado, tal, tal. Bueno, en fin. El tema es que metemos el firewall aquí. Y el dibujito del firewall ahora mismo no sé cómo va, pero creo que es igual que el del router, pero así, ¿puede ser? No lo sé. Pues imaginaos que esto es el firewall. Vale. Pues ya está, ¿no? El firewall lo que hace es que tú aquí defines una serie de reglas para que la gente cuando entre choque con esto de alguna manera y no te pueda hackear, ¿vale? ¿Y por qué se llama firewall? ¿Sabes lo que significa firewall? ¿Y de dónde viene esta palabra? Muro de fuego. Pero nunca habéis ido a un bosque y habéis visto como que están los arbolitos y de repente ves como una carretera y los arbolitos por el otro lado. Porque esto firewall viene de este concepto, porque cuando hay un incendio, arrasa, lo que hacen es secar en una parte del bosque para que si se quema todo esto, no pase el fuego a la otra parte del bosque. Entonces se carga en una parte, es muy curioso, porque dices, hostia, de ahí viene la palabra. Entonces, vale, tú tienes un router y la gracia es que si tú empiezas a tener equipos en la red, pues, entonces, ¿cuál es el problema de un firewall? Que vale, tienes un punto donde cortas que te puedan hackear, pero el problema es que solo hay un punto de ataque, que es este. Y te lo puede descubrir también el hacker, ¿vale? Puedes saber que esto es un firewall y de alguna manera saltárselo. Vale, entonces de alguna manera vemos que podemos filtrar, entonces puedes filtrar, pues por un montón, tú puedes capar el tráfico FTP, tal, solo permitir el puerto 80, que a lo mejor sea navegar, ¿vale? Esto antiguamente, los firewalls, cuando estábamos en la red, aquí no sé si lo tienen, pero era muy típico que la gente se instalara el Emule, o sea, ¿el Emule lo habéis utilizado alguna vez? Emule. El Emule era un programa de descarga de archivos que se puso muy de moda hace años, bueno, hace muchos años, y era donde todo el mundo se descargaba películas, juegos y tal. Y entonces eso utilizaba una serie de puertos, ¿sabéis lo que es un puerto, no? Claro. Os lo imagináis, ¿no? Sí. O sea, el 100, 20, 30 es una IP, pero si yo pongo 2 puntos aquí, 80, ¿qué quiere decir? HTTP. Vale, si pongo el 21, el FTP. El 22, SSH. No me sé más ahora. Bueno, al final son puertos donde esta IP es el sitio al que te quieres conectar y esto es el servicio. Pues si tú al router le dices bloquea todo y solo permite el puerto 80, pues claro, te estás ahorrando que te puedan hackear pues por otras maneras que no sea por internet, pero por internet te podrían llegar a hackear también. Vale. Pero ¿qué problema hay también con esto? Imaginaros que el hacker está dentro de la red y no está fuera. Y no sirve nada porque deja dentro. Imaginaos que Guillermo es el más listo de todos y ha decidido que va a empezar a hacer movidas en ese ordenador y que nos va a infectar a todos, pero yo, como soy informático, he puesto un firewall y no me he dado cuenta de que a lo mejor el enemigo está dentro. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Cómo lo soluciono esto? Bueno, puedes ver quién... Este usuario que es, este usuario que es para IP, ¿no? ¿O cómo? No, él está en este ordenador y él tiene permisos de administrador y empieza a instalar programas y cosas y tal. Y nosotros estamos en la misma red. O sea, tenemos al enemigo dentro, no está afuera. Y el firewall aquí ya no pinta nada. ¿Vale? El firewall aquí ya... muchas gracias. Para esto se soluciona con firewalls, pero instalados ¿dónde? En cada equipo. Sí. En cada equipo tú puedes instalar el firewall de Windows. Sí. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Y os suena una cosa que se llama IP Tables? No. IP Tables es como el firewall de Linux más famoso que hay, que ya viene instalado, que tú pues lo activas y vas definiendo reglas. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es? Porque siempre hay un pro y un contra.
En este caso hemos dicho que la configuración es centralizada, pero tiene un fallo que es que sabes que solo hay un punto de ataque, que es este. Y con este es un poco al revés. Te da mucho trabajo, o sea, el problema es que te da mucho trabajo tenerlo que configurar en cada equipo. Porque a lo mejor este señor hace unas cosas, otro señor hace otras cosas, y tú tienes que pensar lo que va a hacer cada usuario para securizar ese ordenador y que, por ejemplo, que no pueda hacer. No pueda, por ejemplo, yo qué sé, invento, no pueda hacer pings a otras máquinas. ¿Vale? Tú desde aquí, desde el firewall, esto no lo puedes controlar, pero yo desde aquí tengo acceso al equipo, a lo que hace. Entonces, con IP tables un poco hay que encontrar el equilibrio. ¿Tú qué quieres? ¿Que no te entren de fuera y ahorrarte configuración de IP tables? ¿O quieres controlar lo que los usuarios hacen hacia afuera y hacia adentro, pero tener que configurar un IP tables en cada equipo? Al final son decisiones que hay que ir tomando para saber cómo va. Entonces, os he preparado un PowerPoint un poquito así sencillo. Vamos a ver, que es este de aquí. Linux, compartir. Os voy a compartir la pantalla. ¿Os sale la pantalla? Sí. ¿Vale? Entonces, este tema es muy chulo y yo creo que va muy bien dominarlo para dominar las redes, la seguridad, el tema del hacking y todo eso. Entonces, IP tables, ¿vale? El logotipo es este. Y entonces, ¿qué es IP tables? Es una herramienta de filtrado de paquetes, o sea, no analiza como Wireshark, sino que te filtra. ¿Vale? Filtra los paquetes en sistemas operativos basados en Linux. Se utiliza para configurar reglas de seguridad que controlan el tráfico de red, permitiendo o bloqueando el paso de paquetes según ciertos criterios. Entonces, cosas que podemos filtrar, pues podemos filtrar por IP. Yo puedo decirle, por ejemplo, puedo filtrar por IP, puedo filtrar por puerto, puedo filtrar por protocolo y he puesto etcétera, y ahora mismo no sé qué es este etcétera, pero al final tú puedes decirle, deniega la entrada de información, no sería así, la sintaxis, deniega entrada de información de la IP 168.1.1 a esta máquina, o deniégame la entrada del puerto. Imagínate que tú quieres tener un ordenador donde internet no funcione. Pues, ¿de qué puerto habría que bloquear? Hemos dicho antes, el puerto. Si yo quiero bloquear internet en un ordenador, ¿qué bloqueo? O sea, el 80, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco esto. Ahora vamos a hacer un trabajo que lo podéis presentar la semana que viene, pero los que vamos a intentar es que os empapéis de toda esta culturilla para que sepáis configurar IP tables en un ordenador. ¿Vale? Entonces, aquí os estoy compartiendo más o menos lo que serían reglas de configuración. ¿Las veis? A ver, la primera, ¿qué creéis que está haciendo? ¿Qué pone? Que alguien me lea la que pone, lo que pone. Abrir el puerto 80, no, o sea, IP tables A, que es de add una regla de input, o sea, todo lo que me entre por el menos P, ¿qué es esa P? Con intuición, ¿qué significa esa P? Puerto, ¿no? Puerto CPP, bueno, o protocol, perdón, protocol. Luego viene el puerto 80, la J creo que es lo que tú quieres hacer, si es aceptar, denegar. O sea, ahí estás permitiendo la conexión al puerto 80. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Pues porque a lo mejor tú has denegado algo. O sea, ya veréis que el orden de los factores altera el producto.
en IP tablets. No es como las matemáticas. Si tú deniegas todo, si yo hago un deny all y luego hago un permitir, yo qué sé, el puerto 80, IP tablets lee de arriba abajo. Entonces, ¿creéis que yo podré navegar por internet? Si yo hago esto. No, o sea, hay que configurarlo de manera que el ordenador lo entienda. Si yo hago esto, él dice, vale, yo deniego todo y luego me encuentro un permitir 80. Hay que hacerlo al revés. Hay que ir de más concreto a menos. Como denegar todo es muy genérico y permitir 80 ya empieza a ser un poco más concreto, se tendría que hacer al revés. Primero permitir el puerto 80 y luego bloquear todo. Y entonces sí que este ordenador podría tener acceso a internet, pero no tendría acceso a nada más. Y no sé por qué no va al proyector. Porque no está conectado. Vale, estoy grabando la clase, ¿eh? Luego, los que no están, yo se lo pasaré, o incluso si queréis revisar esto. Vale. Vamos a poner esto. Configuración de pantalla. Vale, entonces, vale, esto sería como un esquema más o menos de una red, ¿no? Donde tienes internet, ordenadores fuera de internet, que puede ser otra persona en su casa, el firewall, y claro, es que una cosa es que te hackeen a ti en tu casa, pero imaginaros los centros de datos, qué suculentos son para los hackers. Un servicio que está a las 24 horas del día funcionando, que a lo mejor, yo qué sé, es la página web pues, del partido que odias, y lo que te dedicas es a probar si le puedes entrar. Claro, es muy entretenido, porque a lo mejor tú apagas el ordenador de tu casa, te vas de vacaciones y el hacker a lo mejor no te vuelve a tener conectividad contigo. No le des tan interesante como a lo mejor un centro de datos donde está toda la información bancaria de alguien y tal. Entonces, claro, Internet, el problema que tiene es que está encendido las 24 horas del día y hay 24 horas del día en su casa pensando cómo fastidiarle el día a las empresas. Entonces, hemos visto las reglas estas. Vamos a intentar interpretarlas un poco. A ver, ¿cómo hago esto más grande? No se puede. A ver, ¿qué es aquí, no? A ver. Bueno. Vamos a ver si se entiende. Yo sé que esto, a lo mejor, es un poquito... Esto, o sea... Vale. Por ejemplo, estos son sintaxis de reglas. Estas reglas no hace falta que nos las aprendamos de memoria. Esto ya entraremos yendo de más fácil a más complicado para que lo entendamos. Pero, por ejemplo, hemos visto que aquí aceptamos el puerto 80 en general a ese ordenador. Ya veréis que se puede hacer, configurar. Ahora mismo podéis hacer que este ordenador pues cape la salida de ping o no reciba ping. Este, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Drop. En vez de denegar o permitir, hay una cosa que se llama drop. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque son maneras de... Tú puedes decir, este paquete bloquéamelo, que no entre. O déjalo o piérdelo. Ya veremos en estos matices para qué son. Por ejemplo, esto que está haciendo, acepta el tráfico desde esta IP hasta esta IP. Puedes hacerlo. Puedes aceptar varios puertos a la vez, el 80 y el 443 en la misma regla. Estos son reglas, ¿vale? Se llama reglas. Esto aquí, una regla de pre-routing, que es qué hace antes de que el paquete entre a la red. O sea, fijaros que hay una casuística bastante extensa de posibilidades y seguramente hay muchas más. Y luego, obviamente, pues puedes cargarte las reglas. Puedes decirle, bórrame la regla esta del puerto 80, ¿cómo se hace con la -d? La -d de delete, se entiende, ¿no? Y luego, si quieres mostrar el listado de reglas que hay en un ordenador,
pues es con IP tables -L. Vale, entonces, repasando, ¿qué hemos dicho? ¿Qué dos tipos de seguridad podemos implementar en una red? No, de lo que he dicho hoy. De lo que he dicho hoy, tú no sé si estabas. Hemos dicho que hay una seguridad que da poco trabajo. Da poco trabajo, pero es susceptible de ser atacada porque solo hay un punto de ataque, que son los... ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú estabas cuando hemos explicado eso? O sea, hemos explicado que tú puedes filtrar, o sea, securizar una red de dos maneras. Esta manera, que hoy empezaremos a verlo, que se llama IP tables y firewalls. Hemos hecho un esquema de una red que si tú tienes el router en tu casa, tú tienes el router, te lo imaginas, ¿no? El router, y tú estás aquí. Y esto es Internet. ¿Vale? Internet, el router de tu casa, en tu edificio, y tú estás aquí. Si te quieren hackear, tú lo que tienes que hacer es poner un firewall aquí, para que tú decidas lo que entra y lo que sale. Pero esto ya han implementado dentro de... No. O sea, sí y no. O sea, dentro del PC viene, pero no viene configurado. Todo el firewall de Windows viene activado, pero no viene configurado. O sea, hay cositas, algún matiz que sí viene configurado y tal. Entonces, hemos dicho que si tú tienes muchos ordenadores en una red, esto es muy cómodo porque solo tienes que configurar este firewall para decidir lo que puede salir y lo que puede entrar. Pero si yo soy un hacker y adivino la IP de este router y te entro a la red, pues ya sé que atacando aquí tengo mucha faena avanzada. ¿Vale? O sea, ¿sabéis por qué hay más virus de Windows que para Linux? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Más o menos por eso, porque los hackers, o sea, al final el ser humano ha nacido para hacer lo máximo trabajando lo mínimo. Y esto es así, o sea, optimizamos mucho. Y si tú a un hacker le dices, hazme un hacker un virus para Windows, te dirá, perfecto, porque todo el mundo utiliza Windows y a la que yo empiece a trabajar voy a sacarle mucho rendimiento. En cambio, si lo hago para Linux, que lo utiliza casi nadie en su casa, y un poco con esto pasa lo mismo. Si yo soy un hacker y tengo la IP de este router, de este firewall, pues yo ya sé que avanzo faena. El problema es si el hacker, en vez de estar aquí, en su casa, lo tenemos dentro de la red. Puede ser tú, puede ser él, puede ser él. Si yo no me fío de mis empleados, de lo que pueden hacer, que esto pasa, casi ningún jefe se fía de sus empleados, ya os lo digo, es difícil. Lo que tienes que hacer es, ¿qué vas a instalar? ¿Un firewall en cada ordenador? Configuras el de Windows, bien configurado, pero en este caso vamos a ver el de Linux, que es un poco más complejo, más interesante, que es con IP tables. Y tú aquí dices, mira, yo quiero que Juan, que está en contabilidad, tenga acceso al servidor de bases de datos que utiliza el puerto 30.030, pero no quiero que pierda el tiempo con Internet y le voy a bloquear en su ordenador el puerto 80. Yo quiero que María es una tía que hace consultas en una página web de marcas de ropa, le voy a bloquear, a permitir el puerto 80, pero le voy a capar todo el resto, pues porque como navega por Internet y la pueden hackear, quiero que esté muy securizada, tal. ¿Qué problema hay? Que esto es una configuración. Aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra. O sea, estoy para garantizar la seguridad trabajando mucho. Estoy trabajando mucho. Entonces tú tienes que encontrar el equilibrio entre si lo que quieres es securizarla. Esto se llama seguridad perimetral. Ya lo veréis que la seguridad perimetral es como de la zona de lo que tienes fuera. Y esta, no sé cómo se llama, esta se llama por nodo, me parece. O por equipo, sí. Entonces tú, al final, las cosas hay que valorarlas, pues eso, si te va a dar mucho trabajo, si lo puedes llegar a hacer, que es más seguro, porque a lo mejor si trabajas en la NASA, obviamente, pues no vas a ahorrar costes si algo te da mucho trabajo. Lo vas a hacer sí o sí. Si tú eres una empresa que tienes una panadería, pero mira, oye, mira, te gusta la seguridad y alguna vez te han hackeado, pues ponte un firewall aquí, o si tienes pocos ordenadores, pues ponte esto. Eso según lo que tú valores.
Una cosa. Puerto tenían bloqueados la mayoría de ordenadores en internet, pero se accedía con proxy. ¿Esto es lo mismo? ¿Se utilizaba esto? Sí, para un proxy es bloquear? parecido a un firewall, sí. Es un ordenador al que te conectas para que se conecte a otros servicios. Y puedes también configurarlo, sí, con reglas y tal. Pero bueno, no sé si lo podemos ver otro día. Vale, entonces aquí hemos visto... aquí pongo casos reales. Por ejemplo, este PowerPoint os lo pasaré, ¿vale? Hoy vamos a hacer un poquito de investigación y la semana que viene vais a hacer un PowerPoint por equipos donde vais a investigar todo esto que os estoy explicando para que vayáis un poquito más al detalle, porque no podéis salir de aquí sin saber un poco de qué va esto y que sepáis configurar IP tablets en Linux. Entonces, vamos a hacerlo muy sencillo, pero bueno. Entonces, por ejemplo, casos reales. Bloquear ping de mi máquina hacia afuera. Si ponéis IP tablets output, o sea, todo lo que va de mi máquina hacia afuera del protocolo ICMP de tipo echo y ponéis drop, veréis que no podéis hacer ping. Es una chorrada, porque el ping no va a hacer ningún daño a nadie, pero imaginaros que, pues yo qué sé, me invento un caso real, yo qué sé, imaginaros que, ¿sabéis que hay hackers que cuando los meten en la cárcel no les dejan tener un ordenador? ¿Habéis oído alguna vez? O no les dejan llamar por teléfono. Eso sale en las películas mucho, porque son peña que si ya la han liado con un ordenador fuera, ¿para qué le vas a dar otro ordenador en la cárcel? Entonces, imaginaros que le tenéis que dar un ordenador a un hacker en la cárcel, pues por el que sé, porque necesita leer el correo electrónico. Y tú eres el informático de la cárcel, estoy poniendo un ejemplo muy chungo, y entonces tú dices, vale, yo no quiero ni que pueda hacer ping este señor, porque no quiero que sepa nada de si un equipo está funcionando nada. Pues bueno, pues te inventas, pones esta regla. Bloquear ping de otros hacia mi máquina. Lo mismo, tampoco quiero recibir pings. Yo quiero que si alguien me hace un ping, él no sepa si yo estoy en la red. Pues puedes bloquear como input, todo lo que yo recibo del protocolo ICMP. O sea, es lo mismo que la de output, pero cambiando output por input. Puedo bloquear ping a otra IP, a Google, por ejemplo. Puedo bloquear ping de una IP externa. Yo puedo decir, mira, es que en mi red a veces tenemos un equipo para gente de fuera, para clientes de fuera que vienen y se puedan conectar. Y es que tampoco me fío de esa gente, porque no me fío y yo qué sé, si sabes la IP de ese equipo, porque la tienes estática, dices, pues mira, que ese equipo no pueda hacer ping, no pueda recibir pings de ese equipo yo. Bueno, esto te puedes calentar mucho la cabeza. Y hay peña muy buena en esto, que podemos ver algún día algún vídeo, algún experto en esto. Yo en su... ¿Vale? Este PowerPoint os lo pasaré, ¿vale? Y aquí hay un link, 20 ejemplos de IP tablets para sysadmin. Bueno, ¿está entero? ¿Está entero? Pero esto se ve, ¿no? Esto se ve. Sí, eso se ve una pasada. Vale. Bueno, pues eso es que os lo subí en su día y no me acordaba. Vale, entonces, con el diferenciar, sobre todo, vamos a ir... Yo siempre digo que me gusta pensar que las cosas son como una escultura. Al principio todo es un poco romo, un poco tal, pero bueno, hay que empezar, para hacer un detalle, primero hay que empezar un poco a lo bruto. Entonces, simplemente, ahora que se os separe la cabeza entre lo que es seguridad centralizada y seguridad en cada equipo, ¿vale? Una cosa es un firewall y otra cosa es IP tablets. IP tablets es un firewall, pero IP tablets se configura en cada equipo. Y un firewall, aunque un firewall podría llevar IP tablets incorporado. La gracia es que al final, a nivel de red, el firewall físicamente es un equipo hardware, con su CPU, con su RAM, que tiene una entrada de red. Y IP tablets es un software que lo puedes instalar donde te dé la gana. Lo que pasa es que el firewall te ofrece, pues se encarga de todo el filtrado, y libera la carga a los equipos. Pero tú podrías hacer que los equipos también filtrasen. Lo que pasa es que da más trabajo, como os digo. Vale, pues esto, si todos lo queréis mirar, yo aquí os he puesto un poco los conceptos para empezar a entender todo esto. Pero ya veréis que si buscáis en internet, pues se puede
Entonces, miraros esto, lo que os estaba explicando, la diferencia entre IP tables en cada equipo y tener un firewall para toda la red. ¿Qué es mejor o qué es peor? Y con esto y un bizcocho, yo creo que ya os lo he explicado todo. Y ahora os digo lo que hay que hacer. Voy a parar de compartir, voy a parar la grabación. Vale, ¿os ha quedado claro más o menos esto? Sí, sí. Espera, ahora yo voy a borrarlo aquí. Voy a coger esto. Entonces, hoy y la semana que viene, sí, hoy y la semana que viene vais a hacer investigar todo esto y la otra semana vais a configurar IP tables en cada equipo, ¿vale? Para que hagáis cosas. Y luego, la otra semana instalaremos un firewall en cada equipo también. Un firewall dedicado con una máquina virtual que os conectaréis a la máquina virtual y todo el tráfico que naveguéis pasará por ese firewall, pero será una máquina virtual, o sea, dedicada. Yo creo que va a ser guay y que... Configuración de pantalla. Replicar. Vale. Vale, entonces voy a... El trabajo no sé si está... Esto lo puedo cerrar.